Muchas gracias, hermano Leo. Leo, haces un excelente trabajo. Kimberly hicieron un excelente trabajo. Pueden tomar asiento. Yo estoy maravillado por la habilidad de los jóvenes que el Señor nos puso en nuestro regazo, en nuestra congregación. Leo, muchas gracias. Gracias por todo lo que hacen, la dedicación, sus habilidades. Y lo que nos tenemos que recordar es por quién lo hacemos, a quién le estamos dando la gloria, cuál es el motivo de nosotros salirnos de nuestra zona confortable y a quién le estamos sirviendo. ¿Por qué dejaron su país, su familia, sus trabajos, todo lo que ellos conocían para servirle al Señor y estar aquí? Tenga eso en mente. Son muy jóvenes, vienen de muy lejos para servirle al Señor. Estamos tan cerquitas y no podemos hacer una cosa pequeñita. Nos agarramos a nuestras vidas normales y no queremos soltar un poquito para servirle al Señor cuando nos está llamando, nos está jalando. Siempre nos convicta a servir y a hacer. Entonces, tenga eso en mente. También el día de hoy tengo mucha tristeza en mi corazón. Un pastor al que yo admiro mucho, no lo conozco, no sé quién es, pero yo admiro su predicación, su dedicación. Ha estado en radios, en shows, en entrevistas. Y el día de ayer la iglesia donde él pastoreaba puso una noticia que lo habían despedido. Lo habían despedido por acciones inmorales porque tenía una relación con una persona, con una mujer adentro de la iglesia que no era su esposa. Un señor de gran reconocimiento, un señor muy, no legalista, pero sí calvinista, serio en ese lado de la fe, muy reconocido en el mundo social bautista. Ayer cayó, y eso es uno de los peligros y problemas que existen adentro de la iglesia cuando la persona es tan educada, tan conocida o reconocida que la gente ya no les da a contabilidad. No se le acercan para decirle: hermano, yo veo esto no está bien. Yo veo esto, usted dijo esto no está bien. ¿Qué está pasando? Todos somos humanos, todos cometemos errores, y le voy a rogar, siempre se lo he dicho, si usted ve algo, por favor, ámeme lo suficiente. Téngame el amor suficiente para decirme el error en el que he caído. No se vaya con eso en el corazón. No se despida de la iglesia y ya no regrese más porque cometí un error o dije algo que no estaba bien. Venga, hable conmigo. Téngame ese amor que el Señor le pone en su corazón para hablar conmigo. Yo le aseguro que si este hermano, este pastor, haya tenido a alguien en su esquina que le haya dicho directamente: yo te estoy viendo que estás haciendo algo que no está bien, el hermano lo haya siquiera cuestionado para no caer en ese error tan profundo. Estábamos mensajeando, yo y el pastor Nate. El pastor Nate me dijo en un mensaje: qué increíble, me dijo. Ese es el pastor que es muy centrado en su forma de pensar. Dice: no importa qué tan educado estés, qué tan buen expositor de la palabra seas, qué tan dinámico seas en tu doctrina o en forma de expresarte, en la falta del carácter y conducta, ahí está todo. Y eso viene a través de la palabra del Señor. Yo la puedo exponer, yo se la puedo decir, se la puedo explicar, se la puedo recitar, pero si yo no la aplico a mi vida, estoy propenso a caer. Cuídeme, si me ama, cuídeme. Ore por mí y dígame mis errores, porque yo también soy humano. Se lo ruego en el nombre del Señor. Amén. Con eso vamos a entrar a la palabra. Estamos en Colosenses capítulo 2 del 16 al 23. Y ¿sabe qué? Le voy a ser bien sincero. La razón por la que escogimos esta sección, los pastores sentados juntos, orando en la palabra, escogimos esta sección porque nos va a llevar directamente al tiempo de acción de gracias, de Thanksgiving, para el domingo antes. De acuerdo a cómo quedemos, vamos a llegar hasta el domingo de acción de gracias. Un mensaje libre o todavía atado a esta serie, pero de ahí para entrar a los tiempos de Adviento. Por eso agarré un pedazo tan grande. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Son 9 versos, 10 versos,
y los vamos a tratar de pasar el día de hoy. Si brinco algo que es interesante y no lo expliqué y es mucha teología o es algo interesante que no describí, hay que platicar sobre ello. Hágame una pregunta, hay que sentarnos a hablar sobre este tema. Es muy buen tema, ¿okay? Le voy a rogar que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Estamos en Colosenses capítulo 2, del 16 al 23. Y mi versión es Reina Valera actualizada. Dice: por tanto, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida. Recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Perdón, ese no es el versículo. Perdón, disculpa, a lo mejor no está, ok. Dice: o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir, pero en realidad es Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, alardeando de humildad y de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto. Están llenos de orgullo debido a su mentalidad carnal, pero no están unidos a la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo, a través de las coyunturas y ligamentos, se nutre y crece en el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a sus preceptos? Tales como: no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos están destinados a desaparecer con el uso, pues son solo reglas y enseñanzas humanas. 23 dice: tienen apariencia de sabiduría por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. O sea, se ven bien por afuera, pero en realidad no transforman el corazón, porque solo son acciones externas. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias el día de hoy, y Padre, te agradezco por la oportunidad de venir y exponer tu palabra. Mi Señor, te ruego que seas tú a través de mí, Señor, que mis ideas preconcebidas sean removidas y que me dejes explicar y exponer solo tu palabra, solo lo que se ha preparado, lo que sale de tu palabra, no mis ideas. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro corazón, ayúdanos a pegarnos más a ti. Señor, convicta mi corazón para ser honesto, en ser intencional para la transformación que necesito en mi corazón el día de hoy. Que este es el punto del mensaje. Mis acciones no me guían, no me transforman, tú me transformas. Y yo tengo que ser intencional en hacerlo. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Dice Karl Marx, puede tomar asiento, perdón. Dice Karl Marx, quien dijo, uno de los campeones del socialismo, que la religión es el opio de la gente, es la droga, es el fumar, es el sentirse entumido para las cosas reales. Pero Napoleón Bonaparte sugirió que es la religión que controla a los pobres de no asesinar a los ricos. Es la religión que controla a los pobres de no asesinar a los ricos. Así es que para estos dos hombres, la religión está basada en acciones. Y en los dos lados, de alguna manera, uno piensa que los controla de más y el otro usa el control para su beneficio. Y en realidad la religión sí puede ser usada para controlar a las masas. Sí tiene mucha razón. Si yo soy una persona que es sabia y puede hablar, yo le puedo imponer leyes torciendo la palabra para que usted haga y diga ciertas cosas, haga ciertos movimientos a ciertos tiempos, que se vista de cierta manera basado a mi percepción de lo que es la Biblia. Y puede ser un error muy profundo. Pablo está contradiciendo, regresando un poquito para atrás, está contradiciendo las acciones
que estaban infiltrándose en la iglesia. Porque acuérdense, Colosas era un lugar gentil, no había una sinagoga, pero había una iglesia. Era un lugar donde había judíos muy prósperos. Entonces empieza a debatir en contra de las herejías que se estaban metiendo a la iglesia, como el gnosticismo. Mezclado con el gnosticismo, otros estaban tratando de hacer un sincretismo, una dualidad de religiones, de las acciones judías que eran por tradición hechas para que la gente supiera que de veras pertenecía a la familia de Dios, a ciertos sacrificios, ordenanzas, ciertos festivales. Y Pablo aquí en estas 3 secciones ataca 3 puntos diferentes, 3 puntos sutil, muy genial en la forma en la que los escribe, sutil. Ataca el legalismo, ataca el misticismo, que ahorita lo explicamos, y ataca el asceticismo, una forma de abstenerse para verse un poquito más religioso. Yo no hago eso. Yo no soy eso, como los monjes que se iban al desierto y se quedaban 30 años, 40 años para verse un poquito más religiosos, que puede ser un problema, porque son acciones externas que en realidad no demuestran en su totalidad una transformación del corazón. Puede ser un peligro muy fuerte. Dice Pablo a través del 16 al 23, ataca el legalismo, lo que puedes hacer, lo que no debes hacer, que nadie les robe lo que está sucediendo. El misticismo, que nadie los engañe, de ver visiones, de cosas extrañas, que veo sueños ocultos a cosas extrañas que le roben el culto que le debe a Jesús. Y por último, el asceticismo, de no hacerse pensar que es más religioso porque se abstiene de ciertas cosas. Si no come carne, bien por usted, pero eso no lo hace más religioso, no lo hace más espiritual. Si le gusta comer nieve los domingos, pero de leche entera, de esa de la que infla, bien por usted. Eso no lo hace más religioso, no lo hace más espiritual, no le da el crecimiento que usted piensa que le debe dar. Si no toma café, bien por usted. Pero eso no quiere decir, y Pablo lo está atacando, eso no quiere decir que esas acciones lo hacen más espiritual o más salvo. No le da una ventaja hacia los demás, porque la ventaja es Cristo, y el que lo tiene en su corazón ya tiene el premio, ya tiene todo, no necesita nada más. Otra forma de que Pablo les está diciendo es que no necesitan a Cristo más otra cosa para tener la esperanza de la salvación o de la aseguranza del cielo o de la eternidad. Cristo es suficiente. Ya hoy vamos a ver sin sombra. El primer punto es sin sombra. No tenemos sombra. En realidad no hay nada. Y a lo que se refiere es que Pablo está diciendo en el versículo 16, dice en el versículo 16, por tanto nadie los juzgue en asuntos de comida o bebida o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, de lo que viene, de lo que se acerca. Pero la realidad pertenece a Cristo. Y obviamente que Pablo les estaba tirando a los que eran judaizantes, a los que eran judíos por tradición y por religión. Les decía, no importa lo que coman o lo que beban, no pueden condenarse si tienen a Jesús. Se estaban basando en las leyes del Antiguo Testamento, que les beneficiaba en el Antiguo Testamento para separar a los judíos a las demás religiones que comían todo, que comían de todo, y ellos se apartaban y Dios los estaba diferenciando de los demás. También ataca las ceremonias. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento tenían 3 ceremonias a los que todos judíos tenían que participar? Todos, sin excepción. Todos tenían que estar en la Pascua, en el Pentecostés, que se acuerda que son las primicias de la cosecha, que eran 50 días después de la Pascua, y luego la fiesta de los tabernáculos, a los 3. Si la celebran o no la celebran, eso no los condena a pertenecer o no pertenecer a la familia de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. O lunas nuevas. No sé si sepa que el calendario judío se basaba a la luna.
y hacían festivales grandes acerca de la luna. Cuando reconocían una luna nueva a través del mes, se daban las noticias y ese día se celebraba, no importa en qué día caía. Es más, hasta hacían una excepción de un sábado. Si la luna nueva caía en un sábado, podían festejar en el sábado, aunque el sábado estaba dedicado para Dios. No había, hacían una excepción porque era tan importante el festejar la luna nueva. Les daban la oportunidad de hacer lo que fuera. Lunas nuevas, festejos. Y Pablo tiene en mente algo aquí. Les está tratando de decir, porque había judaizantes que estaban inculcando su forma de pensar. En aquel entonces les decía, no se sientan menos salvos si no hacen esto. De nuevo, los de Colosas no tenían unas instrucciones como nosotros. No tenían un manual para saber qué hacer durante cierto día. Si caía la luna el domingo, la nueva luna el domingo, era el primer día de la semana que los cristianos en ese entonces empezaron a celebrar la resurrección de Jesús, y es cuando se reunían y tenían Santa Cena todos los domingos. Si caía la luna, el festival de la luna el domingo, y no lo celebraban y iban y festejaban la luna, no los hacía menos salvos, sino que Pablo les estaba diciendo, no están atados a sus tradiciones antiguas, porque es una sombra de Jesús. Jesús es el que vino a cumplir todo. Lo hagas o no lo hagas, no te hace más religioso, no te hace más espiritual. Si vienes a la iglesia y estás aquí, cada vez que abren las puertas, no te hace más espiritual que los demás, porque en realidad no sabemos cómo está tu corazón. Es lo importante. O el sábado, que era un día de descanso para los judíos, creado para el hombre, pero que aún, les dice, si lo practican o no lo practican, eso es cosa de otro tiempo. Es una sombra del descanso que ustedes podían tener en Jesús, en Cristo. Y no que esas leyes son malas o las que lo practican solamente en ese tiempo sea malo, sino que lo que Pablo está diciendo es que le está dando todo el enfoque de nuestro crecimiento espiritual. Todo lo que nosotros necesitamos para una transformación, para salvación, para seguranza, está en Jesús. No en las acciones externas que hacemos o cómo las practicamos. No es así. No es en la vestimenta, en el día, los horarios, la forma de cantar, las alabanzas tan grandes o pequeñas o los himnos. No está en eso, está en Jesús y nada más. Y aún sigue y continúa para que ellos sepan que tienen que estar en relación con Cristo, porque aquello ya no es necesario. No que no importe, no que estén equivocados, sino que al tratar de enforzar algo como que es necesario, es disminuir a Cristo, es hacerlo menos, es quitarle su poder, su obra, su trabajo, el sacrificio, el plan redentor, agregándole otra cosa porque eso no fue suficiente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire, sobre la comida en el Nuevo Testamento, Jesús habla y se toman y se topan muchas cosas. Sobre la comida dice Jesús, Marcos 7 del 14 al 15 dice, llamado así otra vez a toda la multitud, les decía, óigame todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él pueda contaminar. Estaba empezando a atacar ya la tradición de la comida de los judíos en ese entonces, en el libro de Marcos. Dice, porque lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Las acciones, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras acciones en el pecado que está por dentro. Sobre los festivales, ¿se acuerdan que tuvimos una serie? Hablamos cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan que cuando Él lo dijo estaba en el patio del templo, en el lugar de las mujeres o de los gentiles, donde ya no podían entrar más adentro los gentiles? Ahí nomás llegaban las mujeres. Ahí se postraban 2 candelabros grandes y los iluminaban. Era un festival, el festival de los tabernáculos. Cuando Él dijo esa palabra, ese festival se celebraba para que ellos recordaran que el Señor los guiaba a través del desierto con una columna de fuego.
Y cuando ellos iban a través del desierto, iban iluminando el camino la columna. Por eso se celebraba la fiesta del tabernáculo. Era la iluminación. Jesús vino y dijo en ese festival, dijo: yo soy la luz del mundo. Porque ustedes tienen ceguera espiritual. No pueden ver lo que yo les vengo a enseñar. Ya venía atacando lo que Jesús, las tradiciones que eran tan fuertes, tan necesarias para el mundo, transformando el pensamiento de los que querían escuchar. También sobre los sacrificios en Mateo 9:13 dice: vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Está bien que sacrifiquen, está bien que hagan lo que tengan que hacer, pero no piensen que eso es lo que los salva. No piensen que eso es ya suficiente para tener entrada al cielo. Y en Hebreos 10:4 todos conocemos que dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahora Pablo les está diciendo aquí: aquellas cosas eran una sombra de algo grande que venía, y Cristo fue el que vino. El que hacía la sombra es Jesús. Era una forma de anunciar lo que se venía aproximando, que era el sacrificio de Jesús. Es como decir, les estaba diciendo, para nosotros es como, no sé si ha visto a los soldados que regresan de haber estado lejos, estar a través de al otro lado del mar en un largo plazo de tiempo sirviendo en el ejército, y tienen sus familias. A mí me quebra mucho el corazón cuando las familias, el soldado llega por atrás y sorprende a la familia, y todos están muy contentos, hay lágrimas, los niños los abrazan, llor y llor. Me parte mucho el corazón porque es un sacrificio profundo que están haciendo, y aún por su familia, para su país. Se imagina que uno de esos niños tenga una foto y vea la foto de su papá o su mamá, la que está en el ejército, y durante todo ese tiempo que está lejos, está enfocada en la foto cómo se va a ver, cómo para acordarse cómo es su mamá y su papá. Y que se llegue el tiempo, que llegue la persona del ejército, y el niño mejor, en vez de poder abrazar al papá, darle un beso a la mamá, tenerle en sus brazos, estar con ella, sentir el gozo de estar juntos, diga: gracias, pero me voy a quedar con la foto. Y en vez de voltear a ver a la mamá y al papá, estar enfocada en la foto con ese deseo y ese pensamiento de que está mejor en la foto, en el cuadro. Tenemos que enfocarnos en las cosas que es Jesús. Y la religión y los actos eran para apuntar, para demostrar, para asegurar que nosotros nos enfocáramos en Cristo hoy. Continúa Pablo atacando la mentalidad de los colosenses, y viendo que había una humildad falsa, porque había un misticismo que estaba entrando en la iglesia. Y estos falsos maestros desviaban a los creyentes de una religión, una fe certera en Jesús. Dice en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice: nadie los prive de su premio. Nadie los prive. La palabra que nadie los prive usa una palabra para significar un juez, como un árbitro. Como un árbitro, cuando el Cruz Azul está jugando contra el América y el Cruz Azul, el delantero, se arranca por delante, y el oficial que está por la banda levanta la bandera, y uno se nota que no es fuera de lugar. El gol estaba hecho, la pelota estaba de frente, el portero estaba fuera de la cancha, era gol seguro, pero el árbitro levantó la bandera significando que era un fuera de lugar. ¿Sí me explico? El árbitro lo detuvo del premio al delantero del Cruz Azul. No sé si estaba vendido el árbitro, no sé, no, a lo mejor, quién sabe. ¿Con quién estaba jugando? Pero si el que iba a meter el gol lo detienen por
por un fuera de lugar falso, lo priva de un premio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Los que son legalistas, los que les imponen cosas, los que les imponen leyes, acciones, los que les imponen ciertas cosas agregadas a Jesús, son un árbitro que los detienen de tener el gozo en Cristo verdadero. Alguien, un juez falso, que los detienen de veras gozarse en Jesús, y aún afectan humildad y culto a algo que no es Cristo, a los ángeles. Afectan humildad, o sea, se hacen pasar como humildes, como aquella persona que dice, es que yo no sé mucho en realidad, pero no dice la palabra esto, en un estudio bíblico o en público, muchas personas. Afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Se acuerda? La palabra ángeles para nosotros es ángelos, que es un mensajero. Quiere decir que le estaban dando culto, estaban alabando al mensajero en vez al que mandó el mensaje y a la palabra que vino. Estaban desviando a los individuos a que alaben a otra cosa que es Jesús, no al mensaje, no al Señor. Y ellos, a través de sueños, cosas que dice, entremetiéndose en lo que no han visto, en visiones, en sueños. Dígame si sí o no. El día de hoy tenemos pastores y líderes espirituales que a través de sueños y de visiones, supuestas visiones, guían a las congregaciones para hacer cosas que son antibíblicas. Hay lugares donde, y no me gusta apuntar, pero hay porque soy parte del liderazgo de la iglesia, soy uno de millones. Tenemos un mal hábito de guiar a las congregaciones diciendo, el Señor me dijo, yo tuve un sueño y el Señor me dijo y me guió. Si la palabra está completa, las instrucciones están ya redactadas, están completitas, ¿quién soy yo para agregarle con una visión que ya puede estar el mensaje adentro de la palabra del Señor? Es un problema muy fuerte. Y lo usamos para nuestro beneficio personal diciendo, yo recibí un mensaje de Dios y aquí hay 10 personas que tienen que dar $1,000 para la iglesia. Que bueno fuera y que tuvieran $1,000. Pero usan el misticismo, lo escondido, los sueños, las visiones, para tratar de hacer caer a la congregación, de quitarle el culto a Jesús y desviarlo hacia otra dirección. Eso es lo que Satanás juega, eso es lo que quiere, que nosotros nos desviemos por pensamientos, por visiones o sueños, a alabar a otra cosa y tener otro ídolo, alabar a alguien diferente que no es Jesús. Es un misticismo que aún eleva a la persona que lo practica. Si yo soy una persona que recibe sueños y la gente me cree que yo recibo sueños, yo soy alguien, porque a través de mí ustedes reciben el mensaje. Entonces mi humildad se empieza a desmoronar, mi forma de pensar empieza a caer, porque pues a través de mí reciben el mensaje. Yo soy alguien especial y puede ser un error profundo. Y a través de mis acciones entonces yo voy mangoneando y dirigiendo a la iglesia en direcciones que son opuestas quizás a lo que el Señor quiera de nosotros. En Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres yo? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería un siervo del Señor. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia directa del Señor. Y mire, a veces que por las acciones y el espiritualismo de una persona que reconocemos que quizás es más dedicada a las palabras del Señor, podemos pensar que es un buen líder espiritual, podemos guiarnos por su forma de estudiar la palabra, de exponer la palabra, pero como el pastor que mencioné al principio, todos podemos caer. Si es que es importante guiarnos a través de la cabeza que es Cristo.
Si ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro peso sobre una persona, sobre un individuo, un humano pecaminoso, corremos el riesgo de ser desviados. Acérquese al Señor, guíese por su palabra, guíese por Él. Es más, vaya a su hogar y cuestione lo que yo estoy predicando. Vaya y busque e inculque por usted mismo, para su propio crecimiento. No lo tome de mí. Vaya y abra estos mismos pasajes y estúdielos por su cuenta, para que vea que Jesús es el que importa. En tercer lugar, Pablo les dice, ataca al asceticismo, a las cosas de las que se abstienen. Primero fue el legalismo, después el misticismo y ahora es el asceticismo. Es de lo que se abstiene para verse aún más religioso, como aquel que se priva de comer 2-3 días y se ve todo demacrado, y a toda la gente le está diciendo: no tengo ya 3 días sin comer, estoy orando, a todos te llevo en oración, y lo divulgan por todos lados para verse aún un poquito más altivos, más espirituales. Puede caer en un error. En el versículo 20 dice: siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como: no uses, ni gustes, o no comas, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias, en una cierta religiosidad, en la humillación, en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. O sea, se ven bien hacia el público. Me puedo portar bien, puedo hablar bien, pero en mi corazón hay oscuridad. En mi corazón hay algo escondido. En mi corazón puede haber lujuria, puede haber pecado, engaño, puede haber algo muy tenebroso que lo escondo con mi forma de actuar y de hablar, hasta con mi forma de apuntarle a otra gente. Es más, el legalista no tiene que ser salvo, porque son puntos de leyes que puede seguir y se esconde entre los demás que quizás sí son salvos. Un legalista no tiene que ser salvo, puede seguir las leyes al pie de la letra y ser hasta más cruel que los que no. Por lo que dice Pablo aquí, es una transformación del corazón. Puedes hacer muchas acciones, pero si tu corazón está lejos de Cristo, ese es un problema. Semejantes prácticas tienen reputación a ser sabias. Dice: en estas reglas y rituales externos, como abstenerse de ciertos alimentos o someterse a prácticas físicas duras, pueden parecer sabios y espirituales. Tienen una apariencia de piedad porque muestran una forma de autocontrol y devoción que impresiona a los demás. Pero es una cierta religiosidad que es hueca. ¿Qué es hueca? Le voy a decir por qué. Existe la historia de un cierto monje que se llama Grigori Rasputin. No sé si has escuchado su nombre, Rasputin. Ha salido en películas, se hacen una clase de alegorías y ciertas historias. Pero Rasputin nació en un pueblo pequeño en Siberia en 1869 y desde muy joven sintió el llamado a devoción religiosa. Se unió a un monasterio. Y de primero sí se veía que estaba profundamente comprometido con el estilo de vida ascético, participando en largos periodos de ayuno, oración, y se abstenía de todo. Estaba encerrado en un monasterio. Rasputin se ganó la reputación de ser un místico y un sanador, y su intensa espiritualidad atrajo la atención de muchos en la iglesia. Después de dejar el monasterio, Rasputin se convirtió en un hombre santo que viajaba de pueblo en pueblo, predicando y tratando de llevar una vida piadosa, sanando y ayudando como un monje. Sus primeros seguidores quedaron impresionados por su intenso fervor religioso y sus afirmaciones de tener visiones místicas, y se dejaban llevar. La gente comenzó a verlo como un hombre de profunda fe, dedicado a la oración y una vida santa, por sus acciones,
por su asceticismo, su oración, por su ayuno, la gente lo empezó a levantar en un pedestal. Error muy fuerte, porque somos humanos y cometemos errores. Sin embargo, a medida que Rasputín ganó más seguidores e influencia, en particular después de ser presentado a la familia real rusa, su comportamiento comenzó a cambiar. A pesar de mantener una imagen de hombre santo que podía curar y ofrecer guía espiritual, Rasputín cayó en una profunda corrupción moral. Comenzó a beber alcohol y se rumoreaba que mantenía relaciones íntimas con muchas de las mujeres alrededor de la familia real. A menudo que predicaba que el pecado era necesario para la salvación, una interpretación retorcida de la gracia que justificaba sus propios pecados. Que externamente se veía que era una persona real, espiritual. Pero el pecado está por dentro. El pecado está en el corazón. El pecado es de donde surge, son las emociones, y ese es el problema de lo que está diciendo Pablo aquí. Puedes actuar, puedes hacer, puedes decir, puedes viajar, pero si no anivelas tu pecado con Cristo, puede surgir en cualquier momento, no importa lo que hagas, en orgullo, en coraje, en amargura, en duda. Tienes que revisar esa parte de tu corazón. Es más, cuando Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 15, me parece que tocamos este tema el miércoles, donde alguien decía, ¿y por qué tus discípulos, le preguntaban a Jesús, por qué tus discípulos no se lavan las manos como tenemos por costumbre? No se lavan las manos antes de comer. Y Jesús les empezó a cuestionar, les dice, pero ustedes imponen leyes que ni ustedes pueden llevar, porque ustedes mismos dicen, la palabra de Dios, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen corbán a las cosas que les van a entregar al templo. En vez de honrar a tu padre y a tu madre, se las dicen que esas cosas son santas y privan a tu padre y a tu madre de una ayudadita monetaria. En vez de ayudar a tu mamá y a tu papá, le dicen corbán a tu propiedad, y vas y la entregas al templo y te haces ver más santo. Les dice en el versículo 8 del capítulo 15, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Puedes hacer y hacerte ver espiritual, pero tu corazón está muy retirado. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Ahora le digo a usted, hay muchas cosas que hacemos todos los días pensando que eso es lo que nos acerca al Señor. Teniendo un pensamiento de Cristo, teniendo una idea, una oración, una acción, como el domingo venir a la mañana a las 9 de la mañana por una hora durante toda la semana, una hora. Eso no nos acerca a Jesús, eso no transforma nuestro corazón. Que usted imponga leyes de cómo se viste, qué es lo que come, qué festivales celebramos, cuáles no lo hace más espiritual, no lo hace menos salvo tampoco. Jesús es el que nos da todo. Y ahora, la cuestión es esta es la pregunta. El Señor vino a transformar corazones, porque los corazones son los que estaban lejos de Él. ¿Qué es lo que está en su corazón que usted necesita que el Señor transforme hoy? ¿Cuál acción lo está haciendo usted ver bien alrededor de las personas, pero usted sabe que hay algo oscuro, negro, o que necesita entregarle a Jesús? Perdonar, orgullo, coraje, resentimiento, que tiene que entregarle al Señor. No importa cuántas visitas haga usted a la iglesia, si no se lo lleva a Cristo, lo va a cargar toda su vida. Y el Señor nos vino a dar libertad. Es que le ruego el día de hoy que usted piense, si siente la convicción del Señor, piense qué es lo que le tiene que entregar a Jesús hoy. Hoy es el día de la transformación, hoy es el día de la libertad. El Señor ya vino para darnos eso. Camine en la libertad que nos ha dado. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias, Padre.
Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar en tu casa de adoración, de poder abrir con micrófono fuerte, cantar, alabarte, orar por las ofrendas. Señor, con esta oportunidad podemos venir miles a alabar tu nombre, pero no lo hacemos. ¿Por qué, Señor? Te pido que nos convictes, Señor, que aquello que nos retira, si es un pecado, que a menudo es pecado, que no nos deja venir a tu casa de adoración, te pido que nos ayudes a recordarnos que tú tienes los brazos abiertos para perdonarnos. Eres fiel y justo cuando lo confesamos, Señor. Señor, ayúdanos a invitar a más personas que necesiten la salvación, que no estén atados a tradiciones humanas que no dan riquezas espirituales como tú las das, Padre. Te pido que invitemos a aquellos que necesitan de ti, que buscan ser llenos espiritualmente, que están vacíos en el mundo, están vacíos en su corazón y están vacíos espiritualmente. Señor, ayúdanos a guiarlos a que vengan a aprender de ti, de ti. Señor, y aquella persona que tiene algo que entregarte, que lo haga hoy. Señor, convíctale. Señor, que sus pulmones no tomen aire hasta que saquen lo que tienen dentro, Señor. Aquello oscuro, aquello pesado. Señor, y lo digo por mí. Hay tanta pesadumbre en mi corazón, tantas dudas, tantas cuestiones. Te ruego que me ayudes, Señor, a sacar lo que traigo dentro, a entregar mi dolor, a entregar mis dudas, mis cuestiones, Señor, todo, porque soy humano y las tengo. Señor, a través de tu mensaje, Pablo les dice muy claramente que lo hagamos o no lo hagamos, hagamos acciones o no las hagamos, no nos hace más espiritual. Pero, Señor, ayúdanos a ser sinceros, que cuando venimos a tus pies, de veras sea una entrega total. Si este es el momento, guíanos. No nos dejes salir de este lugar sin sentir la convicción y expresar lo que tenemos. Te doy muchas gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tu mensaje. No el mío, sino el que está escrito en tu palabra, al que todos podemos ir y ver y estudiar. Te glorifico, Señor, y te honro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este momento es para que usted venga. El altar va a estar abierto. Y de nuevo, consistente con la palabra, que venga al altar o no venga al altar, no lo hace más espiritual, no lo hace más lleno del Espíritu. Pero si este es el momento, como dice la palabra, si tú me confiesas ante el hombre, yo te confesaré ante mi Padre. Si usted siente la convicción de venir a arrodillarse ante el Señor y expresar lo que tiene, sacar aquel pecado que lo está abrumando, este es el momento. Vamos a orar juntos.